Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en situaciones límite. Hablaremos de alta montaña, de decisiones que son casi imposibles de tomar y de sus secuelas, de las cicatrices que dejan. Exacto. Y vamos a intentar conectar todo esto con un concepto, la lesión moral, que se estudia mucho en otros ámbitos, ¿no? Como el sanitario, el militar. Eso es. La idea es usar relatos de tragedias alpinas, estudios sobre ética en condiciones extremas, para entender un poco mejor ese coste psicológico de enfrentarse a lo imposible. Justo. Vamos a ver cómo esas situaciones ponen a prueba los valores más fundamentales de las personas y qué pasa cuando sienten que los han traicionado, ya sea por algo que hicieron, que no hicieron, o incluso por ver cosas que chocan de frente con su código interno. Claro, esa idea de traicionar creencias me lleva directamente a un caso muy, muy conocido, el de Joe Simpson y Simon Yates en el Siula Grande, allá por 1985. Uf, sí. Hace encima un éxito, pero luego un accidente deja a Simpson con la pierna destrozada. Y en el descenso, en medio de una tormenta espantosa, Simpson queda colgando sobre una grieta. Colgando, sí. Y Yates no puede subirlo, no puede ni hablar con él. Y aguanta casi una hora. Casi una hora. Y al final toma esa decisión terrible, cortar la cuerda. Una decisión que, bueno, le salvó la vida a él, a Yates, pero claro, le supuso una carga tremenda y el rechazo de buena parte de la comunidad alpinista. Aunque el propio Simpson, y esto es importante, siempre le defendió. Siempre. Y este caso, fíjate, encaja perfectamente con la definición de lesión moral que dio Brett Litz. Ese impacto duradero psicológico que viene de hacer algo, o de no poder evitarlo, o de presenciar actos que van contra tus creencias morales más profundas. Es que es eso, ¿no? Y además, la reacción social contra Yates, eso subraya que esta herida tiene también una dimensión social muy fuerte. Y esto nos lleva a otro escenario, quizá más complejo todavía por la dinámica de grupo, las presiones, la tragedia del Everest del 96. El 96, sí. Una tormenta que nadie esperaba atrapó a varias expediciones comerciales. 8 muertos. Mucha gente. Y ahí surgió toda la polémica. Que si había clientes sin la preparación adecuada, las decisiones de los guías. Claro. Se criticó mucho a Anatoly Bukrev, por ejemplo. John Krakauer fue muy duro con él. Por guiar sin oxígeno, por bajar antes que los clientes, aunque luego rescató a 3 personas, hay que decirlo. Sí, eso también. Pero fíjate, el propio Krakauer llegó a decir que haber estado allí fue el mayor error de mi vida. Esa frase es tremenda. Es que ahí se ve un choque ético clarísimo. 2 visiones del guía de montaña. Por un lado, la autosuficiencia casi extrema que defendía Bowcreef. Y por otro, pues esa especie de garantía casi comercial que representaba Rob Hall. Es verdad. Y resuena también esa idea de traición. Traición por parte de figuras de autoridad, de líderes en quienes confías. Es un elemento clave en algunas formas de entender la lesión moral. Son situaciones de riesgo altísimo, donde además las expectativas y la realidad chocan de forma brutal, y ahí surgen estos dilemas. Y todos estos casos nos obligan a pararnos a pensar qué es exactamente esto de la lesión moral. Las fuentes, sobre todo del mundo sanitario y militar, nos dicen que no es un trastorno mental como tal. No, no está en el DSM, en el manual diagnóstico. Exacto. Se entiende más como una herida en la conciencia. Efectivamente. Es una respuesta humana, comprensible, ante un conflicto ético que te rompe por dentro, que viola tu propio código moral. Y se nota en sentimientos de culpa, de vergüenza, una crisis de confianza profunda. En ti mismo, en los demás, incluso en el sistema, ¿no? Claro. Y es importante distinguirla del estrés postraumático, del TEPT. El TEPT se basa más en el miedo. Aquí, en la lesión moral, el núcleo es esa ruptura ética. Hay autores, como Rosen y su equipo, que hablan de un espectro, desde la angustia moral, que es sentirte impedido a hacer lo correcto, hasta la lesión moral en sí, que si no se maneja, pues puede llevar al burnout, al desgaste. Esa sensación de impotencia, de verte forzado a ir contra tus valores. Eso es central. Volviendo un momento a Simon Yates, cortar la cuerda, aunque fuera pura supervivencia, eso podría generar esa lesión moral de la que estamos hablando. El propio Simpson dijo que él seguramente no lo habría hecho. Es una reflexión clave, sí, porque más allá del juicio externo, está el juicio interno. La acción en sí, aunque las circunstancias la justifiquen para sobrevivir, puede dejar esa marca, esa herida.
Y en el Everest, pues podríamos pensar en la posible lesión moral de los guías que sobrevivieron. Quizás no por lo que hicieron, sino por no haber podido evitar, como dice Litz, la muerte de sus clientes. Aunque la tormenta fuera incontrolable. Exacto. Se mezcla el deber de cuidar con la impotencia absoluta ante la naturaleza. Y además, como apuntan otros autores, a veces se crea una cultura de la culpa después de estas tragedias. Sí. Y eso agrava estas heridas internas, afecta a la identidad de la persona. Entonces, esa frase de Krakauer, el mayor error de mi vida, ¿podría ser una manifestación de esa carga moral? ¿Por haber sobrevivido? ¿Por haber sido testigo de todo? Es muy posible. La definición de Litz incluye precisamente el ser testigo de actos que van contra tus creencias morales. Esa carga puede aparecer o hacerse más fuerte con el tiempo, ¿sabes? Al darle vueltas a lo que pasó, a tu papel allí, y generar esa culpa, esa vergüenza profunda y duradera. En resumen, lo que vemos es que estos entornos extremos, bueno, te fuerzan a veces a tomar decisiones que rompen barreras morales internas y dejan secuelas psicológicas profundas muy parecidas a lo que se llama lesión moral en otros contextos, como el sanitario o el militar. No es una enfermedad mental, insistimos, sino una respuesta humana. Una herida en la conciencia ante la violación de lo que consideramos correcto, fundamental. Y cerramos entonces con una pregunta que quizá queda ahí flotando. ¿Cómo se gestiona la supervivencia de la conciencia? ¿Cómo se intenta reparar esa herida moral? Sobre todo cuando sabemos que a veces hay factores del propio sistema, esa presión comercial en la montaña o la falta de recursos en sanidad, esa sensación de traición de los líderes que contribuyen a crear esas encrucijadas éticas. Queda ahí la reflexión, ¿no?, sobre la resiliencia y la reparación moral en escenarios límite.